Marisol, el nombre que iluminó una era entera de nuestro cine y se convirtió en el orgullo de toda una nación, escondía bajo su mirada azul un calvario privado que hoy, por fin, nos atrevemos a desgranar punto por punto. ¿Qué ocurrió realmente tras los muros de la mansión de su mentor y productor, el hombre que la arrancó de la pobreza de su humilde corralón para convertirla en una mercancía de lujo bajo su control absoluto? Hoy revelamos la verdad sobre cómo la industria le arrebató la inocencia, obligándola a consumir medicinas peligrosas para sostener jornadas de trabajo inhumanas mientras sus protectores se enriquecían a manos llenas a costa de su explotación. ¿Por qué aceptó casarse con el hijo de su propio jefe, Carlos Goyanes, en una unión que en lugar de amor resultó ser una nueva jaula de cristal donde sus movimientos eran vigilados día y noche? Desde las traiciones financieras que la dejaron en una situación de vulnerabilidad extrema hasta el escándalo de aquella imagen al descubierto que puso a la sociedad más conservadora en su contra. Vamos a analizar los hábitos destructivos que le impusieron y los sucesos oscuros que la marcaron de por vida. ¿Fue su retiro a Málaga un acto de cobardía o el único camino para no terminar en un viaje sin retorno tras luchar contra sus demonios personales? Prepárense para descubrir el precio real que Pepa Flores pagó por la fama y los secretos inconfesables que sus enemigos intentaron enterrar para siempre. Quédese hasta el final, porque lo que estamos a punto de contarle cambiará para siempre la imagen de la niña que todos creímos conocer. Para entender la magnitud de la tragedia, debemos viajar en el tiempo hasta una España que todavía olía a incienso y a tierra mojada. Una nación que intentaba levantarse de sus propias cenizas a finales de la década de los años 40, en el corazón de Málaga, en un humilde rincón conocido como El Corralón de las Flores, nació el 4 de febrero de 1948 una niña llamada Josefa Flores González. Imaginen por un momento ese escenario, un patio de vecinos donde la escasez era la norma y la alegría se fabricaba con lo poco que se tenía. La pequeña Pepi, como la llamaban cariñosamente, creció en un entorno de pobreza extrema, donde el hambre no era una palabra extraña y los zapatos eran un lujo que no siempre se podía permitir. Sus padres, gente trabajadora y de raíces profundas, hacían lo imposible por sacar adelante a una familia numerosa en una vivienda donde el espacio era un concepto inexistente. En aquellos pasillos compartidos, entre el olor al guiso del día y el sonido de las guitarras, Josefa empezó a demostrar que poseía algo especial. No era solo su belleza angelical, sino una fuerza vital que se manifestaba a través del baile y el cante. Ella no buscaba ser una estrella, ella simplemente bailaba descalza sobre las baldosas frías para evadir la dura realidad de su entorno, para hacer sonreír a su madre tras una jornada agotadora y para sentir, aunque fuera por unos instantes, que el mundo era un lugar menos hostil. Nadie imaginaba entonces que esa alegría natural sería el cebo perfecto para los lobos que ya empezaban a acechar en la sombra. Esa niña de mirada transparente y gracia infinita se convirtió pronto en el mayor tesoro de su humilde comunidad. Pepi no necesitaba lecciones de academia ni coreógrafos de renombre. Su talento era puro, salvaje y profundamente auténtico. Sin embargo, en un país donde las oportunidades eran escasas para los hijos de la clase trabajadora, su don empezó a verse no solo como una bendición, sino como el posible pasaporte hacia una vida mejor para todos los suyos. Los contrastes dramáticos de su infancia marcaron su carácter de forma indeleble. Por un lado, el amor incondicional y la protección de su familia en el corralón. Por el otro, la amenaza constante de una austeridad que asfixiaba cualquier sueño de futuro. Era una época de padres estrictos pero amorosos, donde la supervivencia era la prioridad absoluta. La pequeña Josefa aprendió desde muy temprana edad que su voz y sus pies tenían el poder de atraer la atención, y con apenas 6 o 7 años ya era la protagonista de las fiestas del barrio. Pero lo que en un principio era un juego inocente, un desahogo emocional ante la falta de recursos, pronto llamó la atención de aquellos que sabían poner precio a la inocencia. El destino estaba tejiendo una red de la que Josefa tardaría décadas en escapar, y el primer hilo de esa red se extendió desde la capital, trayendo consigo promesas de gloria que ocultaban una oscuridad insospechada. El giro del destino se produjo de manera casi fortuita, o, al menos,
Eso es lo que la historia oficial nos ha querido vender durante años. En el verano de 1959, un importante productor de cine llamado Manuel Goyanes se encontraba en la Costa del Sol. Según cuentan las crónicas de la época, quedó absolutamente hipnotizado al ver a esa niña malagueña actuar con un grupo de coros y danzas. En ese preciso instante, Goyanes no vio a una niña que necesitaba jugar o estudiar. Vio una mina de oro, un producto perfecto que podía venderse no solo en España, sino en el mundo entero. El billete de tren hacia lo desconocido se materializó ante los ojos de unos padres que, cegados por la posibilidad de ofrecerle un futuro de reina a su hija y de sacar a la familia de las privaciones, aceptaron el trato. El viaje a Madrid no fue solo un cambio de ciudad, fue el inicio de un exilio emocional del que Josefa nunca regresaría del todo. Imaginen el miedo de una niña de apenas 11 años, arrancada de sus calles, de sus amigos y del calor de su hogar, para ser lanzada a las garras de la gran ciudad. El contrato que se firmó en aquellos despachos alfombrados no era simplemente un acuerdo laboral, era, en la práctica, la entrega de una vida. Lo que se prometía como una oportunidad de oro para que la familia prosperara, se convirtió en una jaula dorada donde los barrotes estaban hechos de celuloide y aplausos. Ese traslado a la capital marcó el fin de Josefa y el nacimiento forzado de un mito. La industria no quería a una niña de barrio con acento andaluz y modales sencillos. Quería una muñeca de porcelana que fuera capaz de representar la pureza y la perfección que el sistema de aquel entonces exigía. La firma de aquel documento fue el primer paso de una decisión oscura que cambiaría su destino para siempre. A partir de ese momento, la pequeña Pepi dejó de pertenecerse a sí misma. Sus tutores legales, en la práctica, pasaron a ser sus productores, quienes ejercían un control absoluto sobre cada uno de sus movimientos. No hubo transición, no hubo preparación psicológica. Fue un golpe de suerte que para ella se sintió como un castigo. Mientras el mundo empezaba a escuchar el nombre de Marisol, la niña real lloraba en silencio en el rincón de un tren que la alejaba de todo lo que amaba. Pocos sospechaban que ese camino hacia la cima del éxito estaba empedrado con la soledad más absoluta y con la pérdida de la infancia más básica. El precio de ser la favorita de todos estaba a punto de cobrarse su primera factura, y sería la más cara de todas, su propia identidad. Una vez instalada en la capital, comenzó el proceso sistemático de borrado de la persona para dar paso al producto. Los encargados de su carrera decidieron que Josefa Flores era un nombre demasiado común, demasiado real. Necesitaban algo que sonara a primavera, a mar, a sol, y así nació Marisol. Pero el cambio no fue solo nominal. La instrucción fue estricta y despiadada. Debía olvidar sus raíces malagueñas, debía pulir su acento hasta que no quedara ni rastro de su origen humilde y debía aprender a comportarse como una señorita de la alta sociedad. Le impusieron clases de elocución, de protocolo y de una cultura que le era totalmente ajena. La niña que bailaba descalza fue obligada a calzar zapatos de tacón y a vestir ropajes que la hacían parecer un personaje de cuento de hadas, alejándola de la realidad de su piel. Era una operación de ingeniería social aplicada a una menor de edad. Los productores diseñaron milimétricamente cada rasgo de su personalidad pública, arrebatándole cualquier rastro de espontaneidad que no estuviera previamente guionizado. Esta alteración de su imagen llegó a extremos que hoy nos parecerían escandalosos. Su cabello fue aclarado artificialmente para resaltar ese tono rubio platino que encandilaba a las cámaras, y su dentadura fue corregida para que su sonrisa fuera impecable, casi sobrenatural. Cada detalle estaba calculado para que el público viera en ella a una criatura celestial, desprovista de problemas humanos. Lo que nadie nos contó en aquel entonces fue el inmenso dolor psicológico que esto causaba en una niña que se miraba al espejo y no se reconocía. Josefa Flores estaba siendo enterrada viva bajo capas de laca y maquillaje. Se le prohibió hablar de sus vivencias en el corralón, se le instruyó para que no mencionara la pobreza que había dejado atrás y se le creó un pasado de fantasía que se ajustaba mejor a las necesidades de la industria cinematográfica. Estaba rodeada de gente, pero nunca antes se había sentido tan sola. Los que manejaban su carrera no veían en ella a un ser humano con sentimientos, sino a una inversión que debía dar beneficios a cualquier coste. La identidad real de Pepi fue sacrificada en el altar de la mercadotecnia.
y ese vacío interior empezaría a pasarle factura mucho antes de lo que cualquiera podría haber imaginado. El estreno de su primera película, titulada Un rayo de luz, en el año 1960, supuso un estallido de éxito sin precedentes. El país entero se rindió a sus pies de forma casi instantánea. En una España que vivía momentos de gran represión y donde la vida cotidiana solía ser gris y monótona, la aparición de Marisol fue como una bocanada de aire fresco. La gente llenaba los cines para ver a esa niña que cantaba con una voz prodigiosa y que desprendía una alegría contagiosa. Se convirtió en el fenómeno social más grande de la época, una figura que unía a abuelos, padres e hijos frente a la pantalla. Pero mientras el público la adoraba y la elevaba a los altares de la fama, en la privacidad de su nueva vida, el aislamiento comenzaba a ser asfixiante. Marisol no podía ir al parque como cualquier otra niña. No podía tener amigos de su edad que no estuvieran vinculados al espectáculo y, lo más grave de todo, empezaba a perder el contacto real con el mundo exterior. Su realidad se limitaba a los sets de rodaje, los hoteles de lujo y las oficinas de los productores. Este primer triunfo deslumbrante fue, en realidad, el inicio de un calvario emocional. La demanda de su presencia era tan voraz que se le exigía trabajar jornadas extenuantes que ningún adulto habría soportado con facilidad. Rodajes que empezaban al amanecer y terminaban bien entrada la noche, seguidos de sesiones de fotos, entrevistas y grabaciones de discos. La niña prodigio era, en realidad, una trabajadora incansable que no tenía derecho al descanso ni a la queja. Mientras las revistas de la época mostraban a una Marisol radiante jugando con muñecas para las fotografías promocionales, la realidad era que esas muñecas eran sus únicas compañeras en una habitación de hotel vacía. El éxito le arrebató la posibilidad de tener una infancia normal y la sumergió en una dinámica de aislamiento donde solo importaba el próximo contrato, la próxima canción y la próxima sonrisa ante el flash. La sociedad española necesitaba desesperadamente un ídolo luminoso, y ella cumplió ese papel a la perfección, pero a cambio de entregar su propia libertad. En ese momento de máxima gloria, pocos sospechaban que detrás de ese rayo de luz se estaban proyectando las sombras más largas y oscuras de su existencia. Para comprender la verdadera profundidad de la herida que Josefa cargaba en su alma, debemos entrar tras los muros de la mansión de la familia Goyanes. Imaginen a una niña que, de la noche a la mañana, es separada del calor de su madre y del bullicio de su corralón para ser instalada en una residencia de la alta burguesía madrileña. En apariencia, Marisol vivía un sueño. Tenía vestidos de seda, las mejores comidas y el trato de una hija más por parte de sus mentores. Pero la realidad era mucho más gélida. Aquella casa no era un hogar, era un centro de entrenamiento y una base de operaciones. La dinámica de poder era asfixiante. Sus protectores no solo manejaban sus contratos, sino también sus pensamientos, sus horarios y hasta sus afectos. Se le hacía sentir que todo lo que tenía se lo debía a ellos, generando una deuda de gratitud eterna que se convirtió en la cadena más pesada de todas. Mientras ante las cámaras se vendía la imagen de una familia adoptiva ideal, en la privacidad de aquellos salones, la pequeña Josefa era tratada como una propiedad de altísimo valor. No se le permitía cuestionar las órdenes, ni manifestar tristeza, ni mucho menos extrañar su antigua vida. Era una dualidad perversa. Ser la reina del mundo en la pantalla, pero no tener autoridad ni siquiera sobre lo que iba a desayunar al día siguiente. La agenda que se le impuso a la pequeña estrella era algo que hoy en día desataría escándalos internacionales y procesos legales de gran magnitud. No hablo solo de trabajar 8 horas, hablo de jornadas de 15, 18 y hasta 20 horas continuas, rodajes en exteriores bajo un frío intenso en los que se le obligaba a vestir ropa de verano, seguidos de sesiones de grabación de canciones que se prolongaban hasta la madrugada. Marisol era una máquina de producir ingresos, y la industria no estaba dispuesta a dejar que el sueño o el cansancio infantil detuvieran la marcha de los beneficios. Recorrió el mundo entero, desde América Latina hasta Japón, siendo exhibida como un trofeo de la cultura española, pero sin que se le permitiera disfrutar de un solo minuto de ocio real. No hubo parques, no hubo juegos con otros niños que no estuvieran supervisados o preparados para la publicidad.
Su infancia fue arrebatada por completo, sustituida por una madurez forzada en la que se le exigía una responsabilidad profesional impropia de su edad. El agotamiento físico era tan extremo que, en ocasiones, sus fuerzas cedían por completo en el set, solo para ser obligada a continuar bajo la luz de los focos con una nueva capa de maquillaje. Aquella sonrisa que todos admirábamos era, en muchos momentos, un gesto de puro instinto de supervivencia frente a una fatiga que amenazaba con apagar su luz para siempre. Pero si el cansancio físico era brutal, lo que sucedía en las sombras de los camerinos y en los pasillos oscuros de los estudios de grabación es algo que solo se ha empezado a vislumbrar décadas después. Imaginen la vulnerabilidad de una joven alma, rodeada de figuras influyentes que la veían no como a una persona, sino como un simple recurso para el beneficio y el deleite ajeno. Se ha hablado, con un nudo en la garganta, de las vivencias amargas y de las presiones desmedidas que ella sufrió por parte de quienes debían haberla protegido. Eran momentos de una crueldad silenciosa, donde el temor se utilizaba como herramienta de control para asegurar su silencio. Aquellas sombras acechaban en cada rincón, transformando los lugares de trabajo en escenarios de una pesadilla privada que nadie se atrevía a denunciar. Josefa vivía en un estado de alerta constante, aprendiendo a desconfiar de los adultos mientras el mundo la obligaba a cantar canciones de inocencia y felicidad. Estas experiencias, que ninguna criatura debería conocer jamás, dejaron en ella cicatrices invisibles que marcarían cada una de sus decisiones futuras. El silencio no fue una elección, fue una imposición del sistema, una mordaza de oro que le impedía relatar el calvario que se desarrollaba tras las cortinas de terciopelo. Para que una niña pudiera soportar ese ritmo de vida inhumano y ese estrés emocional constante, la maquinaria del éxito recurrió a métodos que ponían en grave peligro su salud. Se sabe ahora que, para mantenerla despierta y con la energía necesaria durante los rodajes interminables, se le suministraban ciertas sustancias para controlar su ánimo y su vitalidad. Eran medicinas peligrosas, píldoras que manipulaban su sistema nervioso para que siempre estuviera dispuesta a dar lo mejor de sí ante la cámara. Y cuando la jornada terminaba y la adrenalina artificial no le permitía descansar, se le daban otros compuestos químicos para forzar el sueño y lograr que durmiera unas pocas horas antes de empezar de nuevo el ciclo. Este uso forzado de dependencias químicas desde una edad tan temprana provocó un impacto catastrófico en su desarrollo físico y emocional. Su cuerpo era tratado como un motor al que se le inyectaba combustible y se le cortaba la energía a voluntad de sus dueños. Es escalofriante pensar en la fragilidad de ese organismo infantil sometido a tal manipulación farmacológica solo para que el espectáculo no se detuviera. Estos hábitos destructivos inducidos no fueron un vicio, sino una tortura sistemática disfrazada de cuidados médicos, una forma más de asegurar que la muñeca de porcelana nunca dejara de funcionar. Pero esto era solo el comienzo, porque mientras la pequeña luchaba contra estos demonios internos, el mundo exterior la convertía en algo mucho más grande que una simple actriz. Se estaba convirtiendo en un símbolo político, en la cara amable de una nación que ocultaba muchas cosas. ¿Cómo fue posible que nadie se diera cuenta de lo que realmente estaba pasando? ¿Qué papel jugaron las altas esferas del poder en el mantenimiento de esta farsa? No podemos pasar por alto el escenario en el que esta tragedia se desarrollaba. España, en plena década de los 60, vivía bajo un sistema rígido que necesitaba desesperadamente proyectar una imagen de felicidad, modernidad y paz hacia el resto de las naciones. Y allí estaba ella, Marisol, convertida sin saberlo en la embajadora perfecta, en la niña mimada de las más altas esferas del poder. Era frecuente verla en recepciones oficiales, saludando a mandatarios y convirtiéndose en el centro de atención de eventos donde la política y el espectáculo se daban la mano de forma perturbadora. Se le utilizaba como un estandarte de una nación que quería decir al mundo que todo estaba bien, que la alegría reinaba en nuestras calles. La presión de ser ese símbolo era una carga insoportable para una niña que apenas entendía los hilos que se movían a su alrededor. Se le exigía una perfección moral y estética que servía a intereses mucho más oscuros que la simple taquilla de un cine. Ella era el rostro de un régimen que encontraba en su mirada azul la mejor propaganda posible.
Imaginen la soledad de una pequeña que, tras ser recibida con honores por los personajes más influyentes del país, regresaba a su habitación de hotel para enfrentarse a sus miedos y a ese vacío que el lujo no lograba llenar. Josefa era un peón en un tablero de ajedrez gigante, una pieza que todos querían mover para su propio beneficio, sin importarles en absoluto que debajo de ese uniforme de estrella latía un corazón que empezaba a romperse por la presión de representar algo que ella nunca pidió ser. El paso del tiempo es el enemigo más implacable de cualquier producto prefabricado, y en el caso de nuestra protagonista, la llegada de la adolescencia fue vista por sus gestores como una verdadera catástrofe financiera. Cuando la naturaleza empezó a hacer su trabajo y el cuerpo de Josefa comenzó a transformarse, el pánico se apoderó de los estudios de grabación. Aquella joven de rostro angelical estaba dejando atrás la niñez, y la industria no estaba preparada para permitir que esa luz natural siguiera su curso. Lo que vino después fue un intento desesperado y cruel por congelar el tiempo. Se le impusieron regímenes severos que buscaban evitar a toda costa cualquier cambio en su apariencia. Pero lo más doloroso y humillante fue el uso de artificios ocultos para moldear su figura, para que la vestimenta infantil le siguiera quedando bien y para que el público no notara que el tiempo pasaba por ella, se utilizaban métodos de opresión física antes de cada rodaje y de cada aparición pública. Era una presión constante que buscaba silenciar su madurez emergente, un recordatorio de que su propia imagen no le pertenecía y de que crecer era, en su mundo, una forma de traición a quienes invertían en ella. La carga psicológica de no tener permiso para evolucionar, de ser obligada a proyectar una inocencia que su sensibilidad ya había superado, generó en ella un conflicto interno de dimensiones catastróficas. Se sentía como una extraña en su propia piel, atrapada por la fuerza en un papel que ya le quedaba pequeño en todos los sentidos. Sin embargo, a pesar de todo el control y de los intentos por anular su voluntad, empezaron a aparecer los primeros destellos de una rebeldía que nadie pudo anticipar. En los sets de rodaje, la sumisión absoluta de los primeros años empezó a dar paso a una joven que ya no bajaba la mirada con tanta facilidad. Existen anécdotas que en su momento se calificaron como simples rabietas de estrella caprichosa, pero que en realidad eran gritos de auxilio y actos de resistencia contra un sistema que la estaba devorando. Josefa empezó a cuestionar las órdenes de directores tiranos que la trataban como a un mueble más del decorado. Hubo momentos de tensión en los que ella se negaba a realizar escenas que consideraba absurdas o degradantes, provocando retrasos en producciones de millones de pesetas. Esa voz interior, que durante años había sido silenciada por el miedo y la gratitud mal entendida, comenzaba a sonar con fuerza. La vigilancia a la que estaba sometida se volvió todavía más estricta. Se le controlaba cada conversación, cada carta que recibía y cada persona que intentaba acercarse a ella. Sus protectores se dieron cuenta de que la muñeca estaba cobrando vida propia y que los hilos empezaban a tensarse peligrosamente. La desobediencia de Marisol no era por vanidad, sino por una necesidad vital de recuperar un gramo de dignidad en medio de aquel circo mediático que la tenía prisionera. Para frenar esos impulsos de libertad y asegurar que la gallina de los huevos de oro no se escapara del corral, la industria y sus tutores idearon el que sería el golpe definitivo en su vida privada. Si Josefa quería ser mujer, se le permitiría serlo, pero bajo las condiciones que ellos dictaran. Fue así como se empezó a fraguar, en los despachos alfombrados de la productora, un compromiso que dejaría a todo el país con la boca abierta. Su matrimonio con Carlos Goyanes, el hijo del hombre que la había descubierto y que manejaba su carrera con mano de hierro. Aquella boda, celebrada en mayo de 1969, fue presentada ante la prensa como el romance del siglo, la unión perfecta entre la estrella y el heredero del imperio. Pero detrás de las fotografías de portada y del despliegue de lujo se escondía una realidad mucho más triste. ¿Fue una decisión nacida de un amor genuino o fue, en realidad, un intento desesperado de la joven por cambiar de estatus dentro de su propia prisión? Muchos allegados sugirieron con el tiempo que Josefa aceptó aquel enlace pensando que, al convertirse en la señora de la casa, ganaría la independencia que tanto ansiaba. Sin embargo, no tardaría en descubrir que aquel matrimonio era solo una nueva forma de control, una alianza estratégica para que los beneficios y la vida de la artista se quedaran en familia. El día de su boda,
Mientras miles de personas la vitoreaban en las calles de Madrid, los ojos de Marisol reflejaban una profunda melancolía, la de alguien que sabe que está firmando un contrato de permanencia en una jaula que, aunque ahora era de cristal, seguía teniendo los mismos carceleros. Y así, lo que debió ser el inicio de una vida de plenitud se convirtió en un espejismo de felicidad que pronto empezaría a desmoronarse. Pero lo que pocos imaginaban era que, tras esa fachada de esposa perfecta y estrella consolidada, la soledad de Josefa se volvería más profunda que nunca. ¿Cómo era realmente la vida de casada bajo el escrutinio de una familia que era al mismo tiempo su dueña profesional? ¿Qué ocurrió en la intimidad de aquel hogar que la prensa rosa pintaba como un paraíso? Los años que siguieron a aquel enlace matrimonial, lejos de ser la primavera que Josefa esperaba, se convirtieron en un invierno prolongado y amargo. Imaginen la desolación de despertar cada mañana en una casa donde los muros parecían tener oídos y donde el papel de esposa no era más que una extensión de su contrato de artista. El espejismo de la libertad se desvaneció antes de que terminara la luna de miel. Aquella unión no le otorgó la independencia que tanto ansiaba. Al contrario, la ancló de manera definitiva al núcleo mismo de la organización que gestionaba cada uno de sus pasos. En la intimidad de aquellos momentos de alcoba, donde se supone que dos personas construyen un proyecto de vida, Josefa se encontraba con el vacío de una relación que carecía de la chispa de la pasión auténtica y que estaba impregnada de una familiaridad impuesta. El escrutinio mediático era brutal. Cada gesto de la pareja era analizado por las revistas del corazón, que vendían una felicidad de plástico mientras la realidad se desmoronaba en silencio. Ella empezó a comprender que había pasado de ser la niña de la empresa a ser la esposa de la empresa. La soledad que sentía, estando acompañada, era una carga más pesada que el trabajo más agotador. Se dice que en la privacidad de su hogar, las discusiones eran frecuentes, no por falta de afecto personal, sino por la asfixia que producía el hecho de que su marido fuera también, de alguna manera, su supervisor. La joven estrella se sentía atrapada en un laberinto de intereses económicos y lealtades familiares que no dejaban espacio para su propio crecimiento como mujer. Mientras su vida privada se sumergía en esa bruma de insatisfacción, el mundo exterior estaba cambiando a una velocidad vertiginosa, y Josefa no era ajena a ese torrente de transformación. A finales de la década de los 60 y principios de los 70, España empezaba a vibrar con una inquietud que traspasaba las fronteras. Fue en este contexto donde se produjo el despertar de la conciencia de nuestra protagonista. Empezó a rodearse de nuevas amistades, personas ajenas al círculo hermético del espectáculo comercial, intelectuales, poetas, pintores y artistas que veían en ella no a la muñeca Marisol, sino a una mujer con una sensibilidad extraordinaria y una inteligencia que había sido subestimada durante años. Estas conversaciones en cafés clandestinos y reuniones privadas le abrieron los ojos sobre la manipulación a la que había sido sometida. Descubrió que su imagen había sido utilizada para edulcorar una realidad política compleja y que, mientras ella cantaba canciones ligeras, el país estaba sediento de verdad y de justicia. El impacto de estas nuevas ideas fue demoledor para su estabilidad emocional, pero necesario para su liberación. Josefa empezó a leer libros que antes le estaban prohibidos, a escuchar música que desafiaba lo establecido y a forjar una ideología propia que chocaba frontalmente con los intereses de sus mentores. El mito de la niña buena empezaba a agrietarse para dejar paso a una pensadora crítica, a una mujer que ya no se conformaba con los guiones masticados que otros escribían para ella. El momento de la ruptura definitiva de las cadenas fue un evento que sacudió los cimientos de la industria del entretenimiento en España. No fue un proceso sencillo ni pacífico. Fue una auténtica batalla por la recuperación de su propia existencia. Josefa tomó la valiente decisión de cortar los lazos profesionales y personales que la ataban a la familia Goyanes, un gesto que muchos calificaron en su día como una traición, pero que para ella era una cuestión de supervivencia. Imaginen el valor necesario para enfrentarse a quienes habían manejado su vida desde que tenía 11 años, a quienes poseían sus derechos, sus contratos y en gran medida su patrimonio. Fue un golpe sobre la mesa que dejó a la industria paralizada. El pánico se apoderó de los despachos.
La gallina de los huevos de oro había decidido que ya no quería poner más huevos para los demás. Se inició entonces un calvario legal y administrativo para desenredar años de acuerdos leoninos. Josefa descubrió que, a pesar de haber generado fortunas inmensas durante su infancia y adolescencia, su cuenta personal no reflejaba ni una mínima parte de ese éxito. La desilusión fue total al darse cuenta de que aquellos que decían protegerla como a una hija habían velado principalmente por sus propios bolsillos. Esta ruptura no solo fue económica, fue un divorcio emocional con un pasado que la hería. Al liberarse de su matrimonio y de sus productores, Josefa Flores recuperó por fin su nombre, aunque el mundo seguiría llamándola Marisol por mucho tiempo más. En medio de ese caos de libertad recién estrenada y batallas legales, apareció en su vida una figura que cambiaría su rumbo de manera definitiva. No era un actor de cine ni un empresario acaudalado, sino un hombre que llevaba el ritmo en la sangre y la rebeldía en el corazón. Antonio Gades. El encuentro entre la estrella de pop que quería dejar de serlo y el genio de la danza flamenca fue como el choque de dos planetas. Gades representaba todo lo que Josefa anhelaba: autenticidad, compromiso político y una pasión por el arte que no entendía de concesiones comerciales. Él fue el primero que no miró a Marisol con fascinación de fanático, sino que miró a Pepa Flores con el respeto de un igual. Su relación fue intensa, apasionada y, para la época, profundamente escandalosa. Decidieron vivir su amor sin pasar por el altar, en una unión libre que desafiaba todas las convenciones sociales de una España que aún se resistía a cambiar. Con Antonio, Josefa descubrió una nueva forma de ser artista, más profunda y conectada con las raíces del pueblo. Juntos se convirtieron en un símbolo de la nueva España que nacía, una pareja que no tenía miedo de manifestar sus ideas políticas y de luchar por lo que consideraban justo. Esta etapa fue para ella un renacimiento, pero también el inicio de un camino que la alejaría cada vez más del brillo superficial de los focos para buscar una verdad que solo encontraría en el silencio. Pero este nuevo amor y este cambio de rumbo traerían consigo un desafío que pondría a prueba su resistencia emocional frente a un país que no estaba dispuesto a perdonar que su ídolo infantil hubiera crecido y tuviera voz propia. ¿Cómo reaccionó la sociedad al ver a su niña convertida en una activista apasionada? ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar por la famosa imagen que rompió todos los esquemas de la época? Corría el año 1976, cuando se produjo el evento que terminaría por dinamitar de manera irreversible la imagen que el mundo tenía de ella. En un gesto que fue mucho más que una simple sesión fotográfica, Josefa decidió aparecer en la portada de una naciente revista llamada Interview, mostrándose ante el público tal como vino al mundo, sin artificios, sin velos y sin ese disfraz de niña eterna que tanto la había asfixiado. Aquella imagen al descubierto no fue un acto de vanidad, ni mucho menos una búsqueda de dinero fácil. Fue un grito de guerra contra su pasado. Al mostrar su cuerpo de mujer adulta, Pepa Flores estaba gritando a los cuatro vientos que la pequeña Marisol ya no existía, que había sido enterrada bajo las cenizas de una industria que la quería siempre dócil y virginal. Fue un golpe de autoridad sobre la mesa que dejó a la España de la transición en un estado de estupor absoluto. Para muchos, fue un sacrilegio ver a su ángel nacional de esa manera, pero para ella fue la única forma de recuperar su piel, de decir, esto es lo que soy y esto es lo que me pertenece. Sin embargo, pocos sospechaban el terremoto social y el juicio sumarísimo que se le vendría encima por haber tenido la osadía de reclamar su propia anatomía. La reacción de la sociedad española fue una mezcla explosiva de hipocresía y fascinación morbosa. Aquella revista se agotó en las estanterías en cuestión de minutos, convirtiéndose en el número más vendido de la historia de la publicación, pero al mismo tiempo, los mismos que corrían a comprarla para observarla en la intimidad no dudaron en señalarla con el dedo en el espacio público. El juicio fue despiadado. La mujer que antes era el orgullo de la nación pasó a ser vista por los sectores más conservadores como alguien que había perdido el norte, una figura caída del pedestal que ahora se entregaba a la vida galante del escándalo. Los medios de comunicación, que durante años habían lucrado con su imagen infantil, se ensañaron con ella, analizando cada centímetro de su piel con una lupa de moralidad rancia.
Josefa tuvo que soportar comentarios hirientes y miradas cargadas de desprecio en las calles que antes la aclamaban. Se le acusó de traicionar su propia leyenda, cuando en realidad lo único que estaba haciendo era intentar sanar sus heridas. Esta caída del pedestal fue una lección amarga sobre la fragilidad del afecto del público, un recordatorio de que la sociedad adora a sus ídolos siempre y cuando estos se mantengan dentro de la cajita de cristal que se les ha asignado. El juicio público no solo fue un ataque a su carrera, sino una agresión directa a su salud emocional en un momento en que ella apenas empezaba a respirar aire puro. A medida que el ruido mediático crecía, en el interior de Josefa empezaban a despertar los demonios personales que el éxito y las sustancias prohibidas del pasado habían mantenido adormecidos. Los estragos de los traumas infantiles, de aquellos sucesos oscuros en los camerinos que nunca pudo relatar con total libertad, empezaron a manifestarse en forma de una profunda tristeza y un aislamiento cada vez más marcado. No era solo el cansancio de la fama, era el peso de una psique dañada que intentaba reconstruirse en medio de una tormenta de críticas. Josefa luchaba contra sus propios fantasmas, esos que le recordaban cada noche que su infancia había sido una mercancía y que su cuerpo había sido un objeto de intercambio. Hubo episodios de gran fragilidad emocional en los que el deseo de buscar una salida equivocada o de alejarse definitivamente de la realidad rondaba su mente. Se encontraba en un proceso difícil, intentando perdonarse a sí misma por cosas de las que nunca fue culpable, mientras el mundo seguía exigiéndole que fuera la estrella radiante de siempre. El brillo de sus ojos, que antes era de alegría natural, ahora era el reflejo de una lucha interna por no dejarse vencer por el abismo. Se dice que en la soledad de su hogar, las lágrimas eran su única compañía constante, un desahogo necesario para una mujer que había sido obligada a sonreír por contrato durante más de 20 años. A pesar de su deseo creciente de alejarse de todo, su compromiso con el arte y con su nueva visión del mundo la llevó a aceptar sus últimos y más brillantes papeles en la gran pantalla. Ya no eran las comedias musicales ligeras de su etapa de Marisol, ahora eran personajes maduros, complejos y cargados de un dramatismo que solo alguien que ha sufrido de verdad puede interpretar. Participó en películas que hoy son consideradas obras maestras, trabajando con directores que respetaban su verdadera esencia actoral. En estas cintas podíamos ver a una Pepa Flores imponente, con una mirada que traspasaba la cámara y una voz que ya no buscaba agradar, sino conmover desde las entrañas. Fue una etapa de reconocimiento crítico internacional, donde se le empezó a valorar como una de las actrices más dotadas de su generación. Sin embargo, para ella, cada rodaje era una batalla contra la ansiedad y un recordatorio de la industria que tanto daño le había hecho. Aceptaba estos papeles riesgosos no por ambición de gloria, sino para demostrarse a sí misma que podía ser dueña de su talento sin ser esclava de su imagen. Pero el reconocimiento tardío de la crítica no fue suficiente para compensar el agotamiento que sentía. El precio de exponer su alma en cada interpretación estaba siendo demasiado alto para un corazón que ya no quería más focos, ni más aplausos, ni más juicios. Pero este último esfuerzo profesional era solo el preludio de una decisión que dejaría al mundo del espectáculo en un silencio sepulcral. El cansancio extremo de la fama estaba a punto de cruzar un límite del que no habría retorno. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente en aquel último rodaje que la hizo decir basta para siempre? ¿Cómo fue el momento en que decidió que su paz mental valía mucho más que cualquier fortuna o estatuilla de oro? Llegó un momento en que el peso de la corona de cristal se volvió sencillamente insoportable. Imaginen la escena. Una mujer en la plenitud de su talento, con el mundo a sus pies y ofertas millonarias sobre la mesa, que de pronto siente que el aire de los estudios de grabación le quema los pulmones. El cansancio extremo de la fama no era para ella una simple fatiga física que se curara con unas vacaciones en la playa. Era un agotamiento del alma, una saturación de ser observada, juzgada y utilizada. Cada vez que una cámara se encendía, Josefa sentía que le arrancaban un pedazo más de su golpeada identidad. La presión mediática había cruzado todos los límites de la decencia, persiguiéndola incluso en sus momentos de mayor vulnerabilidad. Fue entonces cuando, en un acto de valentía que pocos comprendieron en su momento, decidió que la luz de los focos ya no iluminaba su camino,
sino que la estaba cegando. No hubo una gran rueda de prensa de despedida, ni un último baile coreografiado para la posteridad. Hubo un silencio rotundo, una retirada silenciosa y la firme convicción de que su paz mental no tenía precio. Prefirió renunciar a las sumas astronómicas de dinero que le ofrecían por regresar, antes que permitir que el personaje de Marisol siguiera devorando a la mujer que intentaba sanar. Aquel fue el momento exacto en que la estrella decidió apagarse para que la persona pudiera, por fin, empezar a vivir. El viaje de regreso a su tierra natal, a su Málaga del alma, no fue una simple mudanza. Fue un retorno a las raíces, un intento desesperado por reencontrarse con la niña que le habían arrebatado en aquel tren hacia Madrid hacía más de 20 años. Pepa Flores cruzó el umbral de su nueva vida con una determinación férrea. El anonimato absoluto sería, a partir de ese momento, su posesión más valiosa. Se instaló en una vivienda que se convirtió en su fortaleza, un refugio donde los ecos de los aplausos no pudieran alcanzarla. Construyó un muro invisible, pero infranqueable, entre la leyenda del pasado y la mujer del presente. Imaginen la frustración de los grandes magnates de la televisión y de los directores de cine más prestigiosos al encontrarse con un no rotundo como única respuesta a sus propuestas. No importaba cuántos ceros tuviera el cheque, Josefa ya no estaba en venta. Este paso hacia la sombra fue su mayor acto de rebeldía contra un sistema que la había tratado como un producto de consumo. En su retiro, cambió los vestidos de gala por ropa sencilla y las alfombras rojas por los paseos junto al mar al amanecer. La construcción de esta nueva realidad le permitió respirar sin la angustia de ser evaluada, permitiéndole ser, por primera vez en su vida, la dueña absoluta de sus silencios y de sus mañanas. Lo que sucedió a continuación es uno de los fenómenos más hermosos y extraños de la historia de nuestra cultura popular, el pacto de silencio de una ciudad entera. Málaga, que siempre ha sentido a Pepa como algo propio, decidió convertirse en su guardaespaldas colectivo. Los vecinos de su barrio, las personas que se cruzaban con ella en el mercado o en el paseo marítimo, desarrollaron un código de honor tácito para proteger su privacidad. Cuando los periodistas de otros lugares llegaban buscando la exclusiva o la fotografía prohibida, se encontraban con un muro de amabilidad, pero de absoluta reserva. Nadie sabía nada, nadie había visto nada. Se creó una burbuja de respeto que le permitió a Josefa caminar tranquila por las calles, ser una vecina más que hace la compra, que saluda cordialmente y que disfruta de la cotidianidad sin ser acosada. El contraste era absoluto. La estrella inalcanzable que paralizaba países, ahora era la mujer que charlaba de cosas comunes con el panadero. Este escudo protector de sus conciudadanos fue el regalo más grande que pudo recibir, una muestra de cariño real que no pedía nada a cambio, permitiéndole vivir una vida completamente normal en medio de la leyenda que seguía creciendo en el resto del mundo. El mito de Marisol seguía vivo en la memoria de todos, pero en Málaga solo existía Pepa, y esa distinción era lo que mantenía su luz encendida, aunque fuera de manera privada. Sin embargo, el silencio que ella tanto había cultivado empezó a romperse de manera involuntaria cuando, décadas después, la verdad sobre los sucesos oscuros de su infancia comenzó a emerger a través de investigaciones y testimonios que ya no se podían callar. Las revelaciones recientes, que han sacudido los cimientos de nuestra historia del espectáculo, confirmaron lo que muchos sospechaban, pero nadie se atrevía a decir en voz alta: el calvario de abusos y manipulación que la pequeña Josefa sufrió mientras el país entero aplaudía sus canciones. Se empezó a hablar de las sombras que habitaban en aquellos camerinos de lujo y de la negligencia de los adultos que, debiendo haberla protegido, permitieron que se le arrebatara la inocencia de las formas más crueles. Estas declaraciones han tenido un impacto sísmico en la opinión pública, obligándonos a todos a reescribir la historia oficial que nos habían vendido. Ya no vemos a la niña prodigio de la misma manera. Ahora vemos a una superviviente de una maquinaria que intentó devorarla y que la obligó a guardar secretos atroces durante más de 50 años. El dolor que se ocultaba detrás de aquella mirada azul ha cobrado un nuevo significado, y su decisión de apartarse del mundo se entiende ahora no como un capricho de artista, sino como la única forma de proteger lo que quedaba de su alma tras el naufragio emocional de su niñez.
Al llegar al final de este relato, no podemos sino sentir una profunda admiración por la mujer que logró triunfar sobre su propio mito. El verdadero legado de Pepa Flores no son solo sus películas, ni sus discos, ni esa belleza que el tiempo no ha podido borrar. Su verdadero triunfo es haber sobrevivido a la industria que intentó anularla y haber recuperado su dignidad a través del silencio. Ella es el ejemplo vivo de que el espíritu humano puede prevalecer incluso sobre los traumas más profundos y las presiones más asfixiantes. Hoy, Josefa vive su vida bajo sus propios términos, lejos de la hipocresía de los focos y de la crueldad de la prensa rosa. Nos deja una lección magistral sobre el precio de la fama y sobre la importancia de la salud mental por encima de cualquier reconocimiento público. Su silencio no es un vacío, es una fortaleza construida con la verdad que solo ella conoce. Al cerrar esta crónica, nos queda una pregunta flotando en el aire, un pensamiento que nos invita a reflexionar. ¿Cuántas otras sonrisas que hoy admiramos en nuestras pantallas esconden, en realidad, un grito que nadie quiere escuchar? La historia de Marisol es un recordatorio de que, a veces, la decisión más valiente que una persona puede tomar es, simplemente, alejarse de todo para encontrarse por fin a sí misma.